Buenos días, bendiciones para todos ustedes, niños de tercer grado. Hoy les estaremos hablando en castellano acerca del verbo, pero en las guías, ¿verdad?, en la cual desarrollan el día de hoy aparece el verbo y los pronombres. Pero hoy específicamente les estaré hablando acerca del verbo. ¿Qué es el verbo?, dirán ustedes. Es aquella palabra que ustedes pueden conjugar, y específicamente dice el verbo, o el concepto del verbo es que son aquellas palabras que expresan una acción o un estado en las personas, en los animales. Un ejemplo de ello es: el niño sueña, María Teresa corre, la cascabel suena. ¿Qué hace este verbo? Me va a aplicar y me va a expresar una acción, algo por el cual ustedes pueden hacer, algo que los accione a ustedes a realizar un movimiento, a realizar, como les dije anteriormente, una acción. Pero que este verbo también son de forma personal a otras personas. El verbo tiene unas formas personales y otras no personales. Nos habla también, si vamos un momentico y nos detenemos, en realidad lo que es el verbo, presten atención, si vamos a conjugar un verbo. Entonces, tengo de pronto María corre por el parque. ¿Cuál es la palabra que me está indicando a mí una acción? Correr. En este caso, corre. ¿Y qué me está diciendo esta oración? Que María corre por el parque. ¿Cuál es el verbo? Corre. ¿Por qué es el verbo? Porque esa es la palabra que me indica un movimiento, que indica una acción, algo que María en este caso está haciendo. ¿Y qué está haciendo María? Está corriendo o corre por el parque. Entonces, la palabra corre, que me indica una acción, eso me quiere decir que es el verbo. Ok, pero estos verbos, hay muchas clases que nos van a permitir a nosotros identificar las diferentes formas que hay o clasificación en estos verbos. Tenemos el infinitivo, tenemos el participio, tenemos el gerundio, y el infinitivo me dice que ese verbo es aquel que me dice que termina en ar, en er y en ir. Por nosotros, por lo menos, cuando tenemos terminaciones, construir. Cuando ustedes consigan una palabra que diga construir, ahí hay un verbo infinitivo, porque termina en ir. Un ejemplo de esto es cuando por lo menos la señora Lucía y yo estamos planificando y colocamos dentro del indicador de logro identificar las clases de verbos, por decir algo. Ahí en esa palabra identificar, que termina en ar, ahí hay un verbo infinitivo. Entonces, cuando ustedes vean en una palabra que termina en ar, en er y en ir, hay un verbo infinitivo. Ahí hay un verbo infinitivo. Hay otro tipo que es el participio. Y ese verbo participio me dice que singular y que es una palabra que se conjuga en singular. Habla de dado, leído y reído. ¿Qué quiere decir eso? Que termina en ado o en ido. Y una de esas características es, si yo escribo José está
andando por el suelo. ¿Cuál es el verbo? Andando. ¿Y en qué tiempo está? Ese verbo está en participio. ¿Por qué? Porque su finalización es ando. También pueden poner otro ejemplo. El carro está andando por la calle de Crisantoluque, por decir un ejemplo, otro ejemplo. Entonces, es la terminación ando, es lo que va a identificar que ese verbo está en participio. Hay otro también que nos habla del que está en gerundio. Y ejemplo es andando, leyendo, riendo. Y sus terminaciones están en ando o en endo. Entonces, para que ustedes podamos entender, ¿verdad?, muchísimo más acerca de los verbos, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. También hablan de los tiempos que hay en los verbos, como es el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. De pronto el tiempo presente es yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Estoy hablando en tiempo presente. Cuando yo digo yo trabajé, es tiempo pasado, o sea que ya eso pasó, ya eso sucedió. Y cuando hablamos en que yo trabajaré, estamos hablando en tiempo futuro. Entonces, dentro de los verbos se conjugan todas estas cosas. Primero, ¿qué es un verbo? Inicialmente. Después, los tipos y características que tienen cada uno de estos verbos, que es, como le dije anteriormente, el infinitivo, el participio y el gerundio. Que los infinitivos son todos aquellos que terminan en ar, como les dije, ar, ir. Que los que son participio terminan en ado y ido, como he ido al campo, o de pronto estoy yendo al vestuario. Y que el gerundio son todos aquellos que terminan en ando y en endo. Y que también dentro de los verbos hay los tiempos, que son tiempos simples, ¿verdad? Son formas verbales de las acciones en el tiempo, que es el presente, que es el pasado y que es el futuro. Entonces, espero que les haya sido de provecho, y en la próxima clase que estaremos viendo el día 25 de septiembre en castellano estaremos hablando de los pronombres. Hoy estamos hablando de los verbos, pero el día 25 de septiembre estaremos hablando de los pronombres. Entonces espero que les haya sido de provecho y que hayan entendido los tiempos, que es el verbo, sus tiempos y cuáles son las características de cada uno de los verbos. Nos vemos en la próxima clase.